Totalmente recuperados por la gracia de Dios. Es una bendición estar nuevamente aquí con ustedes, ¿verdad? Hay algunos que todavía no están aquí porque están todavía enfermitos. Sigamos por ellos, y si podemos mirar a alguien que no está aquí, ¿verdad? Pues mire sus asientos, y si mira que alguien no está aquí, quiere decir que esa persona está un poquito enfermita, y oremos por ellos. Hace algunos años ya, por primera vez me subí una vez a un taxi. Iba a llegar tarde al trabajo, por eso tomé el taxi, y me dice una persona: ofrécele $20 más al chofer y te va a llevar más rápido. Y yo dije, bueno, voy a tratar. Y le dije al chofer, le dije, te doy $20 si me llevas más rápido. No le hubiera dicho eso, me llevaba súper mega asustado, ¿verdad? Y es que me estaba acordando de estas cosas para que se despierte. Usted sabe, a veces tengo la costumbre de decir, a ver, los dormidos digan amén, ¿verdad? Y siempre no falta uno que dice amén, ¿verdad? Y hay un chiste de un pastor que iba muy frecuentemente también a un lugar y usaba un taxista, usaba un taxi, ¿verdad? Y este pastor menospreciaba mucho al taxista y lo creía muy indigno de Dios. Y llega el día en que se mueren, el mismo día, y resulta que el pastor se va al infierno y resulta que el taxista se va al cielo. Entonces, cuando el pastor está en el infierno, empieza a hacer un berrinche y decir: Señor, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo esté en el infierno y el taxista en el cielo? ¿Cómo es eso posible? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué estoy en el infierno? Y al cual Dios le respondió, dijo: lo que pasa es que cuando tú predicabas, la congregación se dormía. Y cuando el taxista manejaba, la gente se ponía a orar. Eso es para que se me despierte, eso es para que agarre ahorita calorcito con lo que el Señor nos tiene. Seguimos con este último tema de este eslogan que escogimos para el mes de enero de ¿y ahora qué? Tomando en cuenta de que qué es lo que necesitamos hacer una vez que nos hemos convertido, una vez que ya nos hemos bautizado, una vez que ya estamos en las manos del Señor, en los caminos del Señor. Pero nos encontramos con grandes problemas que necesitamos enseñarle, especialmente a los jóvenes nuevos, ¿verdad? Que vienen por primera vez a la iglesia y no saben qué hacer después de que se bautizaron, después de que aceptaron a Cristo Jesús, porque nos encontramos con un problema que existe hoy en día en las iglesias, que hay enseñanzas falsas, hay doctrinas falsas, ¿verdad? Y una de las que más tenemos que tener cuidado es de una falsa doctrina, haber sido salvo, siempre salvo, ¿verdad? Y eso es una falsedad, eso es una mentira, no, eso no es lo que nos enseña el Evangelio. Y tenemos que tener cuidado de enseñarle a estas personas que apenas son unos bebés en el Evangelio, ¿verdad? Que tengan cuidado con lo que se les enseña, que tengan cuidado con los falsos maestros, las falsas doctrinas y todas estas cosas. Entonces, por eso nos encontramos con esa pregunta de ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago para no caer en una falsa doctrina? ¿Cómo le hago para identificar un falso maestro? ¿Cómo le hago para identificar una mala enseñanza? Número uno, la Biblia, ¿verdad? Lo hemos estado viendo, que la Biblia, nosotros siempre, si escuchamos algo, necesitamos ir y corroborar en nuestra Biblia, verificar que es verdad lo que está diciendo la persona que predica o enseña. Perdón, que sea conforme a lo que la Biblia está diciendo. Y aún así nos encontramos a veces que nos enseñan algo que realmente la Biblia no nos está hablando de eso, ¿verdad? Le damos totalmente la vuelta a otra cosa que no es lo que Dios nos quiere hablar. Y por eso la respuesta para esta pregunta de hoy, de ahora qué, la respuesta es buscar la voluntad de Dios sin dejarnos engañar por las corrientes de este mundo. Yo le voy a pedir que me acompañe al libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres. Fíjese ahí en esa palabra. Vamos a ver otra versión donde a ver qué es lo que dice. No imiten las conductas ni las costumbres ¿de dónde? De este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena,
agradable y perfecta. Una de las cosas que nosotros debemos de entender, que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y nosotros hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador y nosotros nos hemos bautizado, una de las cosas que nosotros debemos de demostrar, y no con el ámbito de demostrarlo, sino que inconscientemente debe de brotar de nosotros un fruto, debe de brotar un cambio en nosotros. ¿Sabes por qué a veces mucha gente critica mucho a nosotros los cristianos? Porque, ¿y por qué hizo esto? No dice que es cristiano. En la familia, todos aquellos que apenas somos los primeros que hemos cortado, ¿verdad?, con el catolicismo y otras religiones y nos hemos convertido al cristianismo, nosotros vemos que a veces la familia es la primera que nos critica, que nos empieza a decir, pues no que eres cristiano, ¿verdad? ¿Sabes por qué a veces damos pie nosotros a esas críticas? Porque no ha habido un cambio en nosotros. Yo se lo he dicho anteriormente en otras ocasiones, yo le he dicho, hay una diferencia, y este es un problema grandísimo hoy en el cristianismo, porque tenemos cristianos convencidos y cristianos convertidos, ¿verdad? Si yo soy un cristiano que apenas me acabo de convertir, que apenas me acabo de bautizar, y yo mismo me doy cuenta, sin que nadie me tenga que decir nada, yo mismo me doy cuenta que no ha habido un cambio en mí, yo tengo que hablar con mi pastor y decirle, ¿sabe qué, pastor? No ha habido un cambio en mí. Porque una de las cosas que suceden cuando yo me acepto a Cristo como Señor y Salvador, lo acepto en mi corazón, entonces Él vive en mi corazón. Cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué es lo que recibimos? El regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nuestro cuerpo. Entonces, nosotros no podemos seguir siendo el mismo tipo de personas que éramos antes, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, dice la palabra, ahora son todas hechas nuevas, ¿verdad? Si en nosotros presumimos andar siendo cristianos, pero no hay un cambio en nosotros, entonces nosotros estamos mal, ¿verdad? Y lo primero que necesitamos hacer es buscar ayuda, preguntar, ¿por qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? ¿A quién le puedo preguntar? ¿Quién me puede ayudar? Por eso Romanos 12:2 nos enseña esto tan importante. Pónmelo ahí otra vez, por favor. ¿Verdad? Tan importante que dice, no imites las costumbres de este mundo, no nos debemos de dejar llevar por cosas, ¿verdad? Vemos muy comúnmente que sí, las cosas están cambiando, hay nuevas costumbres, hay nuevas modas, hay ciertas cosas, pero la palabra no cambia. ¿Cuántos me dicen amén a eso? ¿Verdad? La palabra no cambia, la palabra sigue siendo la misma, porque Dios no puede retractarse y cambiar su manera. Él nos dejó una palabra que tiene que ser igual siempre. Ahora yo le voy a leer otra versión de ese mismo versículo, no quiero que me lo pongan ahí, nomás quiero que ponga atención, de una Biblia que se llama Biblia de Jerusalén. Dice, y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en estas corrientes, porque nosotros somos una nación santa, un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Le voy a leer la Biblia, Dios habla hoy. No vivan y según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Nueva traducción viviente. No imiten las conductas y las costumbres de este mundo, más bien que Dios los transforme en personas nuevas, cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esto me tiene que dar una respuesta a mí cuando yo me acabo de convertir, cuando yo acabo de aceptar a Cristo como Señor y Salvador y he bajado las aguas del bautismo y he recibido el don del Espíritu Santo, ese regalo que a mí me corresponde desarrollar. Yo necesito entender perfectamente qué me está hablando este versículo, ¿verdad? De Romanos 12, capítulo 2, que me está diciendo que no caiga en estas corrientes, que Dios tiene un propósito para mí. ¿Cuántos de nosotros tenemos un propósito en Dios?
¿verdad? Pero cuando somos nuevos no sabemos cuál es. No nos damos cuenta, necesitamos preguntarle a alguien, necesitamos tener un mentor, necesitamos que alguien nos ayude y que alguien nos guíe. Como ya le he comentado antes, es malo venir y preguntar. De ninguna manera. Es muy bueno que tú vengas y preguntes, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué libro leo? ¿Y ahora cómo oro? ¿Y ahora qué oro, verdad? ¿Y a qué grupo me añado? ¿Y si quiero servir, verdad? Y ahí vienen un montón de cosas. Hay un meme que me encontré en las redes sociales donde viene un muchachito, y a lo mejor usted ya lo ha visto, ¿verdad? Viene y le dice, pastor, ¿puedo ir a la discoteca? Y el pastor le responde, ¿puedes? Pastor, ¿puedo beber y fumar? Y el pastor le responde, ¿puedes? Pastor, ¿puedo decir groserías? Y el pastor le responde, ¿puedes? Entonces este muchacho le pregunta, ¿y entonces, pastor, qué es lo que no puedo hacer? Al cual el pastor le responde, lo que no puedes hacer es entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Note que se me hace muy inteligente y muy importante cómo contesta en este meme, a que es un meme, ¿verdad? Cómo no le contesta que se va a ir al infierno, pero le dice, no vas a entrar en el reino de los cielos. Porque cuántas veces a veces pensamos, y es lo que nos enseña este mundo, oh, una vez salgo, siempre salgo, oh, puedo hacer lo que yo quiera, puedo decir lo que yo quiera, puedo ir a donde yo quiera, puedo ir a los bailes que yo quiera. Cuando el Espíritu Santo a mí me redarguye y me hace sentir que andar en los bailes no era bueno. Una de las cosas que yo he escuchado a través de los tiempos es de que muchas personas me dicen, mira, yo ya me convertí, ¿verdad? Y una de las cosas que me encanta preguntar, ¿verdad? Porque soy bien chismoso, yo les pregunto, ¿verdad? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Cómo te convertiste? ¿Cómo el Señor te llamó? Y me cuentan, ¿verdad? No, fíjate que yo era bien borracho. No, pues fíjate que yo era muy mujeriego. No, pues fíjate que yo era músico y andaba muy metido en esas cosas, ¿verdad? Una de las cosas de las que yo era una cosa que a mí me sacaba, andaba mucho en los bailes, ¿verdad? No sé cómo decirlo, era muy bailador, andaba mucho metido en el baile. No tenía problemas de drogas, no tenía problemas de alcohol, pero sí tenía un problema de andar metido en el baile. A mí ningún pastor, ni ningún hermano, ni ningún cristiano me tuvo que decir, no necesitas andar en el baile. El Espíritu Santo me redarguyó a mí mismo, y yo mismo decidí decir, ya no necesito andar en el baile, ya no necesito. Sí me tomaba ahí de vez en cuando una cerveza, hasta un tequila, ¿verdad? Y llega el momento en que el Espíritu Santo me redarguye y yo mismo decido decir, no, ya no voy a tomar cerveza, ya no voy a andar en los bailes, ya no voy a tomar tequila. Y hubo un montón de cosas que yo dejé de hacer, no porque me lo enseñaron, sino porque el Espíritu Santo me empezó a redarguir. Pero yo me puse a imaginar, ¿verdad? Y le preguntaba al Espíritu Santo, Señor, ¿y si esta persona que hizo este meme hubiera hecho esta otra pregunta? Pastor, ¿y usted me puede decir algo bíblico donde me dice estas cosas, verdad? Y yo le hubiera respondido, claro que sí. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12. Porque siempre hay que preguntar, y en la Biblia ¿dónde lo dice? ¿Verdad? Como hay veces que hay personas que me dicen, oiga, a ver, dígame un versículo que dice que no tengo que fumar. No hay ningún versículo que me diga que no tengo que fumar. Pero sí hay un versículo que me dice que yo tengo que cuidar mi cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12 dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ese mismo versículo, pero en la versión Reina Valera 1960 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice el versículo primero de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Si esta persona me preguntara a mí y me dijera, no, dame otro versículo más para acabar de convencerme, porque siempre queremos que alguien nos diga otro versículo más, porque queremos terminar de convencernos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23, un poquito adelante. Y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Nosotros necesitamos entender como cristianos, cuando nos estamos haciendo esta pregunta para todos aquellos que son nuevos en el Evangelio, que tenemos que tener cuidado con las cosas. Por eso es muy importante congregarnos. Por eso es muy importante entrar en estudios. Por eso es muy importante preguntar. Por eso es muy importante investigar. Por eso es muy importante leer nuestra palabra, leer nuestra Biblia. Y no solamente eso, sino también orar. Va a haber veces, va a haber ocasiones que tú te vas a encontrar en un lugar solo donde te vas a encontrar un versículo porque lo estás leyendo y no lo entiendes. Pero tú tienes la oportunidad y el bello momento de saber y entender y recordar que cuando tú estás leyendo la Biblia, tienes la oportunidad de estar leyendo el libro más precioso y tener al autor presente junto a ti. Y nosotros tenemos la maravillosa oportunidad de poderle preguntar: Espíritu Santo, ¿me puedes discernir este versículo? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Me quieres ayudar? ¿Me quieres ayudar a entender, a que yo entienda qué es lo que me estás queriendo decir? Que todo me es lícito, pero que no todo me conviene. Que todo me es lícito, pero que no todo me edifica. Y si nosotros regresamos un poquito, yo le voy a pedir que regrese ahí unos 4 capítulos antes otra vez a 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. ¿Verdad? Yo no sé en tu Biblia si tienes la versión de 1960. Antes de comenzar allí tenemos ahí un título que nos habla a través de una amonestación hacia lo sexual, ¿verdad? Porque ahí es lo que está hablando Pablo, porque le está diciendo, ¿verdad? Hay cosas que no son lícitas, pero no todo nos conviene. Como cristianos podemos agarrar un cigarro, pero ¿me conviene? Como cristianos podemos agarrar una cerveza, pero ¿me conviene? Como cristiano todavía puedo seguir yendo al baile, pero ¿me conviene? ¿Verdad? Por eso yo necesito ser sabio y entender que tengo ahora dentro de mí el poder del Espíritu Santo. Y que si yo lo edifico y que si yo lo engrandezco y que si yo lo glorifico, Él se va a glorificar en mi cuerpo y me va a enseñar, me va a motivar y me va a enseñar cosas maravillosas. Entonces el Espíritu me lleva a 2 de Samuel. Le voy a permitir dar chance de que vaya ahí porque es muy importante que vaya ahí. No quiero que se quede con la oportunidad de verlo. Véanlo en su Biblia. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Dice: Jehová envió a Natán y a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él, con sus hijos, justamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y lo preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe de pagar la condena con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así que ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Déjenme explicarle un poquito hasta aquí, hasta donde vamos. ¿Cuántos conocemos que David era un rey? ¿Cuántos conocemos la historia que David, cuando era joven, mató a Goliat? ¿Verdad? Y entendemos que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero fíjese que, déjeme le cuento que la Biblia me dice que David, ¿verdad?, cae en tentación. Y entonces un día cuando su ejército se va a la guerra, pues él no va. Y él se queda en su casa, y él estando desde su casa, la Biblia me dice que mira a una mujer bañándose, ¿verdad? Y él la desea en su corazón. Pero no solamente eso, sino que la manda a llamar y empieza a tener relaciones sexuales con ella, y la cual ella después le manda a decir que está embarazada.
el cual David, ¿verdad? El siervazo de Dios, el gran hombre que había, el gran guerrero, el gran hombre que había matado a Goliat, ¿verdad? Aquel gran hombre que era conocido como el conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Le estaba fallando a Dios. Pero no conforme con eso, después él manda a matar al esposo de esta mujer, ¿verdad? Haciéndonos entender que muchas veces el ocultar el pecado nos hace cometer otro pecado más grande. Él ya había cometido un pecado, que era meterse con una mujer que no era suya y ya la había deseado en su corazón. Pero por ocultar el pecado, lo hace cometer otro pecado más grave. Manda a matar, ¿verdad? Organiza el ejército para que sea muerto esta persona a la espada. Por eso él piensa que Dios no se da cuenta, porque cuántas a veces nosotros creemos o se nos olvida que Dios no se da cuenta de las cosas malas que hacemos, ¿verdad? Tomen en cuenta que todas estas cosas se las estoy contando porque hoy tenemos Santa Cena. Hoy tenemos la oportunidad de nosotros de arrepentirnos de nuestros pecados y de ir al arrepentimiento, porque sabemos que tenemos un Dios bueno. Entonces por eso viene este profeta y le cuenta esta historia a David. Y dice la Biblia, ¿verdad? Que se enfurece David y le dice, pues ¿quién ha hecho tal cosa? ¿Verdad? Que pague 4 meses y que sea muerto. Pero él se le olvidaba que era un hombre pecador. Él se olvidaba que tenemos un Dios que todo lo ve. ¿Cuántos entendemos eso? Y el profeta le dice, pues ese hombre eres tú. Imagínense qué cosa tan terrible que a veces nosotros tomamos juicio muy rapidito, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí somos pecadores? ¿Verdad? Todos somos pecadores, todos a veces tenemos la muy mala costumbre de juzgar. Y por eso también yo le decía al Señor, ¿por qué me llevas a esta historia, Señor? Porque ¿qué es lo que nos quieres enseñar? ¿Qué es lo que quieres que se predique? ¿Qué es lo que quieres que la gente hable? ¿Qué es lo que quieres aquel persona nueva que está viniendo al Evangelio entienda y comprenda a dónde tú lo quieres llevar? Dice el versículo 8. Y yo le di la casa y a tu Señor, y yo le di casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además le di casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Una de las cosas que Dios le estaba enseñando aquí a David es decir, ¿qué más querías? Eres el rey de Israel, eres señor de todo, tienes las mujeres que quieres. Lo único que tenías que haber hecho es haber pedido, pero no lo hiciste. Pediste, es muy parecido, ¿verdad? Como con lo que hicieron con Eva, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor a Adán y Eva? De todos estos frutos tú puedes comer, solamente de este no. ¿Verdad? ¿Y qué hicieron? Comieron del fruto, ¿verdad? La desobediencia. Yo siempre he dicho una cosa muy sencilla. La desobediencia es tan importante que nosotros entendamos el peligro de la desobediencia, que una cosa tan sencillita nos mete en tantos problemas. ¿Usted sabe cuántos problemas se metió Adán y Eva por solamente haberse comido un fruto? Yo a veces me pongo a pensar, si nomás era un fruto nada más. Pues nada más era un fruto prohibido, ¿verdad? Que el Señor específicamente nos había dicho que no lo hiciera. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? Esa es una de las cosas que nosotros cuando llegamos al Evangelio cometemos ese error, y por eso debemos de preguntarnos. Y ahora aquí, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no tener en poco, no solamente los mandamientos de Dios, sino todos los detallitos que nos dice que también debemos de seguir, que se llaman preceptos. Muchas veces y hoy en día ignoramos todos esos preceptos y ya no les hacemos caso, el cual nos enseña a obedecer a Dios. David sucedió a Saúl, y Saúl también era rey, y déjenme decirle que Saúl también fue ungido. También fue escogido, también fue ungido con aceite y fue hecho rey. Pero ¿qué creen? Fue destituido y Dios lo quitó. ¿Sabe por qué? Porque desobedeció una orden directa de Dios. Porque Dios le dijo, vas a ir a tal pueblo, vas a matar todo, vas a matar animales, vas a matar niños, vas a matar todo. Pero él cuando estaba ahí, él dijo, no, las vacas están muy buenas, ¿cómo vamos a matar
matar estas vacas. No, mira estos becerritos, no, están muy gorditos, no, le sacamos una feriecita. No, esos niños se ve que los podemos hacer esclavos y los podemos hacer acá al reino de Dios. Les enseñamos la Torá y les enseñamos las cosas de nosotros. Él tomó su propia decisión. Pero después, cuando se dio cuenta de que Dios ya no estaba con él, viene otra vez el profeta y le dice: el Señor ya te ha abandonado, el Señor ya no está contigo, ha escogido a otro rey. El cual Saúl se sintió muy mal y se sintió muy defraudado y se sintió muy triste. Saúl nunca más volvió a ser el mismo, y entonces ya Dios, desde antes de todo eso, ya estaba preparando a David para que lo sustituyera como rey de Israel. Pero nos podemos dar cuenta que aún David falla. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado? ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado? Una de las cosas que le pasa a David es de que ese embarazo que ya tenía esa mujer, nace el hijo y se muere. ¿Cuántos de nosotros nos recordamos que hoy estuvimos en ayuno? La Biblia ahí me dice, y en ese capítulo que estamos leyendo, la Biblia ahí me dice que cuando se da cuenta de que Dios ya le manda decir esto con el profeta, él se pone en ayuno, y dice que él se pasa hasta 7 días tirado en la tierra, orando y ayunando, buscando la misericordia de Dios para ver si le perdonaba la vida de su hijo, porque el hijo nació enfermo. Cuando terminó los días, la Biblia me enseña que ese niño muere, y entonces él se levanta y le preguntan: estabas ayunando y estabas orando, y ahora que ya el niño murió ya no lo haces, ¿verdad? Y él dice: pues ya para qué, ya se murió. Pero me enseña la Biblia que él sale de su casa y se va al templo y dice que se va a adorar a Dios. ¿Cuántos entendemos que adorar a Dios es muy bueno y importante? Es tan importante adorar a Dios, y él empieza a pedir perdón. Cada vez que nosotros venimos en un día como hoy, que hemos decidido que el último domingo del mes sea domingo de Santa Cena, una de las cosas que nosotros necesitamos estar seguros es que verdaderamente estamos buscando el perdón de Dios. Porque hay muchas personas que pueden pedir perdón, pero no arrepentirse. ¿Cuántas veces a veces me dijo mi mamá a mí: es que tú me pides perdón, Carlos, de labios para afuera? Y yo por mucho tiempo no lo entendí, ¿verdad? Personas adultas también me lo llegaron a decir: es que tú nomás dices sorry por decir sorry, pero en realidad tu corazón no hay un arrepentimiento sincero, no hay un arrepentimiento honesto, no hay un arrepentimiento genuino que se vea un cambio en nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos clases o que tenemos una conversación con una pareja de matrimonio y que están en pláticas para que no haya divorcio, una de las cosas que se le comentan tanto al hombre como a la mujer, ¿verdad? Dependiendo quién es el que está fallando, es: no aceptes a tu pareja hasta que no veas un cambio en él, un verdadero arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros venimos al Evangelio y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, eso es lo primero que nosotros debemos de demostrar de corazón, un cambio genuino de corazón. Porque si nosotros seguimos siendo los mismos, ¿de qué sirvió? Claro, algunos nos tardamos un mes, un año, otros 3 o 4 años, pero se va viendo un cambio, de decisiones, se va viendo un cambio de conducta en el que nosotros nos vamos acomodando a la voluntad de Dios. Por eso entender eso, que nosotros no debemos de seguir la corriente de este siglo. Hoy la corriente de este siglo, ¿qué nos enseña? Que hay que hacer un TikTok, que hay que estar metido en esto, que hay que estar metido en lo otro, que hay que escuchar cierta música, cuando la Biblia nos dice: ¿puedes hacerlo? Puedes, pero ¿te conviene? Tú vas a decidirlo. Nadie te debe de juzgar, nadie te debe de venir y decir: no escuches esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Tú misma te vas a dar cuenta si te edifica o no, porque de eso se trata, de que seas edificado. Porque si mi vida no es edificada, y mi vida y mis acciones, tanto en mi casa como en mi trabajo, o tan simplemente cuando andas en la calle, no edificas con lo que la gente te ve, no estamos siendo los cristianos que Dios quiere que seamos. ¿Cuántos entendemos que estamos siendo tallados a la imagen de Cristo Jesús? ¿Cuántos entendemos, verdad?
que estamos siendo tallados, estamos siendo formados. Cuando entendemos, ¿verdad? Ahorita no lo vamos a hablar a la profundidad, pero cuando entendemos que estamos siendo tallados, debemos entender que nos duele estar siendo tallados. Cuando nos estamos siendo transformados, ¿verdad? Es otra cosa que nos duele, porque nos está cambiando nuestro Señor Jesús a su imagen y semejanza. Otra de las cosas importantes que nos es necesario en el arrepentimiento es que nos enseña David, que él escribe el Salmo 51. Le voy a pedir a Oscar que me ponga ahí el Salmo 51. Nomás voy a leer unos 4 versículos. Piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Número 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Quiero que entendamos este número 3. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Una cosa tan importante que nosotros necesitamos entender cuando nosotros estamos buscando el arrepentimiento es que yo tengo que reconocer mis iniquidades. Yo tengo que reconocer mis pecados. Yo tengo que reconocer mis faltas, mis malas caras, no sé, tantas cosas que a veces ofendemos y nos ofenden. A veces, ¿por qué esperar que papá o mamá nos digan, es que no entiendes, es que eres desobediente, es que nunca haces caso? ¿Y cuántos como hijos nos molestamos? A veces nosotros como hijos tenemos la culpa, porque nosotros debemos de hacer nuestro propio esfuerzo y decir, yo voy a buscar con la ayuda del Espíritu Santo que me ayude a reconocer mis faltas, que me ayude a reconocer mis errores, que me ayude a reconocer mi pecado. Porque posiblemente nosotros hicimos un pecado y nadie se dio cuenta, pero Dios sí. Imagínense qué vergonzoso es que Dios tenga que levantar a un profeta y que venga y que te diga, el Señor te dice que ya dejes esa relación ilícita que tienes. El Señor dice que ya dejes de ser tan desobediente con tus padres. El Señor dice que ya dejes esto, que ya dejes lo otro. Cuando tú sabes que nadie lo sabe, entonces tú dices, el Señor me está hablando, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, siempre está esa tentación. Número 4, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro por juicio. Me quiero quedar allí y quiero que pienses una cosa, quiero que sigas pensando en este versículo. Contra ti he pecado. Si yo me peleo con mi hermano, ¿contra quién estoy pecando? Si yo le falto el respeto a mi esposa, ¿contra quién estoy pecando? Si yo robo, si yo hago cosas que yo creo que está bien, pero que al final no me edificaron, ¿a quién le estoy fallando? ¿Cuántas veces nos encontramos en la calle, en las redes sociales, cuando queremos dar un buen consejo, inspirados por el Espíritu Santo, y a veces nos contestan mal y nos dicen, déjame en paz, es mi vida, es mi cuerpo? Cuando nosotros como cristianos entendemos que no lo es. Mi vida no me pertenece, le pertenece a Dios. Mi cuerpo no me pertenece, le pertenece al Espíritu Santo. Por eso dejé de tomar, por eso dejé de andar en los bailes, por eso dejé de hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me hizo entender que mi templo es morada del Espíritu Santo. Y yo necesito cuidarlo, y yo necesito honrarlo, y yo necesito, ¿verdad?, hacer que sea justo. Por eso esta última palabra dice, para que seas reconocido justo en tu palabra. ¿En la palabra de quién? En la palabra de Dios, no en la mía, en la de Dios. Porque cada vez que nosotros somos justos y nos arrepentimos, Señor, he fallado, el Señor es bueno y justo para perdonarnos. Amén. Amén. Lo único que Él nos da la oportunidad es solamente arrepiéntete, sé honesto, dile, Señor, sí, soy un pecador. Mira, Señor, no puedo dejar el cigarro, pero quiero dejarlo, Señor, ayúdame, sé honesto con Él. Señor, estoy tomando, sé que no debo, Señor, me escondo de mi esposa, me escondo de mis hijos, Señor, pero yo te lo digo, Señor, tengo este problema con el alcohol, ayúdame. Y el Señor va a estar allí para ayudarnos. Dice, y teniendo por justo su juicio,
El Señor lo más justo que puede hacer con nosotros es que nosotros nos está dando la oportunidad para que nosotros nos arrepintamos de todo corazón. Esta última cosa, antes de empezar con la Santa Cena, es otro meme que he visto. Judas tuvo el mejor pastor. Judas tuvo el mejor maestro. Judas tuvo a Dios mismo junto a él. Y Judas hoy está en el infierno. ¿Sí o no? Pedro también le falló a Dios, pero Pedro está en el cielo con él. La diferencia es que uno se arrepintió y el otro no. Dios no vino para condenarnos, vino para salvarnos. Pero en la salvación, si a ti te predican un evangelio sin arrepentimiento, salte corriendo de esa iglesia. Un evangelio sin arrepentimiento no sirve. Todo evangelio, la buena palabra de Dios, tiene que haber arrepentimiento. Y nosotros tenemos la oportunidad hoy, este último domingo del mes, de arrepentirnos. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y cierres tus ojos. Y quiero darte un minuto para que tú pienses en qué le has fallado al Señor. Acuérdate que aquí nadie vino a juzgarte, porque pecadores somos todos. Tal vez la única diferencia es que tú y yo pecamos diferente, pero soy tan pecador como tú. Cierra tus ojos y piensa en los pecados que tú has ofendido al Señor. Porque si he ofendido a mi esposa, he ofendido a Dios. Si he ofendido a mi papá, he ofendido a Dios. Si he ofendido a mi mamá, he ofendido a Dios. Si he ofendido a mis patrones, a mis hermanos, a mis pastores, a mis hermanos en la iglesia, a mis hermanos de sangre, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, aún cuando voy manejando y se me sale decirle una grosería a otro conductor, pecamos. Pero hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Hoy tenemos la oportunidad de que el Señor nos perdone. No dejes que Dios mande un profeta para que le recuerde así a David. El Señor sabe lo que has hecho con esa mujer que no era tuya. El Señor sabe que has hecho y que has mandado matar a ese hombre. Padre, por eso, en el nombre de Jesús, en esta tarde te pedimos que bendigas estos elementos que significan, que simbolizan tu cuerpo y tu sangre. Este cuerpo y esta sangre que te simbolizan a ti, porque hacemos remembranza de la cruz del Calvario. Hacemos remembranza de que tú moriste por mis pecados, que tú moriste por mis faltas, por mis rebeliones, por mis necedades. En este momento, mi Señor amado, te pido que tú bendigas este pan, que esta carne se convierta en mi carne, y que a través de esta carne, como en tu carne no hay enfermedad, Padre Santo, declaro que mi cuerpo es sano. De la misma manera, Padre, te pido que bendigas este vino que simboliza tu sangre, esa sangre por la cual yo fui comprado, por esa sangre preciosa que fue derramada con dolor, por esas tantas horas que tú estuviste colgada en una cruz derramando gota por gota, para que con esa sangre tú laves mi pecado, Señor. Yo te pido que tú lo bendigas y que hoy, con una conciencia más pura y más profunda, yo voy a tomar, Señor, porque cuando yo tome esta sangre, Señor, este jugo que simboliza tu sangre, Señor, yo también declaro, Señor, que a través de esa sangre entra en mi sangre, porque en tu sangre no hay enfermedad. Porque yo recibí del Señor también, os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en
memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque hemos recordado, Señor, tu muerte, hemos recordado tu resurrección, hemos recordado, Señor, que tú dejaste tu trono santo en el cielo al estar sentado a la derecha del Padre para venir a rescatarnos. Porque como lo dice tu palabra, que tú no viniste a juzgarnos ni a condenarnos, sino a salvarnos, Padre Santo. Y eso fue lo que hiciste. Diste a tu Hijo único para que muriera por cada uno de nosotros y fuéramos nosotros lavados con esa sangre preciosa que por la cual nosotros hoy hacemos esta remembranza, recordando esta santa cena. Padre Santo, te pedimos que también a través de ella, Señor, nos des la sanidad que hay en el cuerpo de Cristo Jesús. Es en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que te damos honor, te damos gloria, pero sobre todas las cosas te damos gratitud, Padre. Padre, bendice esta iglesia, que se prepare, Señor, para esta semana, para las cosas grandes y tremendas que tienes para esta predicación de febrero, Padre Santo, que nos has estado guiando, Señor, que nos bendigas, que nos prepares, que nos ayudes a vencer este virus, Padre, porque tú venciste toda tentación, y que no quitemos la mirada de ti, Señor, porque cuando nosotros la apartamos de ti es cuando nosotros estamos perdidos. Bendice esta congregación que es tuya, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.